tercer video de costilla, si Dios quiere el último video de costilla, ¿sí? Nos falta ver la primera costilla, la segunda, la 11 y la 12. Son las costillas diferentes, las atípicas, ¿está bien? Entonces primera, segunda, 11 y 12. Ahí debemos recordar el primer video que explicamos que la primera costilla, que vamos a explicar ahora, es una costilla que mirando en una vista anterior es una costilla más aplanada, plana, ¿sí? Va a presentar cara superior e inferior. La segunda costilla es una costilla ya oblicua, una costilla oblicua. Va a presentar una cara, mira qué difícil aquí, una cara supero-lateral, infero-medial. O sea, no es difícil, es solo posicionarse, posición anatómica. Primera costilla, superior, inferior, cara. Segunda costilla, cara superolateral o superoexterna y cara inferomedial o inferointerna. Se va a explicar después. Primera costilla, segunda costilla y finalmente tercera hasta la última. Las costillas quedan ya en una posición más vertical. Presentan una cara lateral y una cara medial, que ya vimos hasta aquí. Entonces, primera costilla es horizontal. Segunda costilla es oblicua. Tercera costilla hasta la 12, hasta la última, ya son verticales, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué aprendí ahora? Que las costillas, que estoy recordando, que las costillas atípicas son primera, segunda, 11 y 12. La primera costilla es más plana, la segunda costilla es oblicua y la tercera costilla hasta la última es vertical, ¿está bien? Entonces, fácil eso. Vamos a estudiar ahora la primera entonces, la costilla más plana, la costilla más horizontal. Ahí vamos a conocer la primera aquí en nuestro programita y después vamos a volver en el pizarrón. Aquí, vamos aquí. Tenemos entonces aquí vamos a ver, posicionar la cámara. Ahí está. Tenemos la primera costilla. Primera costilla, da para vamos a aproximar. Primera costilla al lado derecho. Da para ver que una costilla más horizontal. Aquí se ve perfecto. Esta sería la cara superior y la que no se ve abajo aquí sería la cara inferior. Si tiene cara superior, tiene cara inferior. Bien, entonces vamos a seleccionar primera costilla, lado derecho. Quito, solo primera. Coloco en esta posición. Aquí es la posición anatómica y vamos a colocar para entenderle. Vamos a colocarle de esta forma, así. No se olviden, posición anatómica es así, pero para entender, para el estudio, yo hice esto. Esto aquí, como todas las costillas, esto aquí se llama extremidad anterior, donde aquí se observa el cartílago. Esto aquí se llama extremidad posterior y esto aquí se llama cuerpo. Recuerdan que las costillas tienen tres partes. La primera costilla, claro, también extremidad anterior, extremidad posterior y ese aquí es el cuerpo. No confundir, algunos quieren errar, algunos por la posición, porque el profesor hizo esto, él estaba así, el profesor hizo esto, el alumno quiere decir extremidad inferior, extremidad superior, está mal, ¿sí? Siempre colocar en la posición anatómica, pues anatómica así. Entonces esto aquí es anterior, esto aquí es posterior y ese aquí es el cuerpo, extremidad anterior, extremidad posterior y cuerpo. Entonces para su mejor estudio hacemos esto. Ahí se observa perfecto. ¿Cuántas partes tienen las costillas? 3. Aquí. Extremidad anterior con el cartílago. Extremidad posterior con quién? Recuerdan, cabeza, cuello y el tubérculo. ¿Sí? En el otro video, en el primer video vimos eso. Cabeza, cuello y tubérculo. La extremidad posterior tiene 3 partes, se subdivide. Lo que más me interesa, lo que más vamos a enfocar es el cuerpo. Vamos a estudiar principalmente el cuerpo de la primera costilla, ¿sí? No vamos a enfocar mucho también en la extremidad posterior ni anterior, que vamos a estudiar en articulaciones. Entonces vamos a enfocar en el cuerpo. El cuerpo, aquí tenemos el cuerpo, como dijimos, ya que la primera costilla es una costilla más plana, ella es horizontal, es menos torcida sobre su eje, ella no es torcida sobre su eje. La Target nos dice, ¿sí? Es una costilla que presenta una cara superior
y una cara inferior. Vamos a mirar aquí. Miren la cara superior. Esta sería la cara superior. Da para ver que tiene aquí un surco, da para ver que tiene otro surco, y esto aquí sería la cara inferior. Ahí. Primero vamos a estudiar la cara superior, ¿ok? Entonces cara superior y luego vamos a estudiar la cara inferior. Pero antes, para repasar un poquito, volvemos aquí al pizarrón. Vamos a mirar aquí esto. Primera costilla, entonces hacemos así. Es una costilla que presenta una cara superior, una cara inferior. ¿Esto cómo se va a llamar? Esto se va a llamar borde medial o interno. Y esto aquí se va a llamar borde lateral o externo. Y el alumno confunde. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no es derecho e izquierdo? No se olviden, tenemos dos primeras costillas. Esa aquí es primera costilla derecha. Esta aquí va a ser la primera costilla. Vamos a hacerle mejor. Está feo mi dibujo. Esta aquí sería la primera costilla izquierda. Si este es borde lateral, este es borde lateral de la otra costilla. Este es borde medial, está mirando a la línea media. Este aquí es borde medial, ¿entienden? Por eso no puede ser borde derecho, borde izquierdo. Tiene que ser borde lateral, borde medial, borde lateral, borde medial. Cara superior, cara inferior. Para no confundir eso, ¿sí? Ahí tenemos entonces dos caras y dos bordes. ¿Sí? Está el borde, vamos a escribir de nuevo, borde medial o interno, bordes cortantes. Bien, dibujamos en una vista superior de la primera costilla. A mí me parece muchísimo un dinosaurio. Dinosaurio nosotros decimos. Dinosaurio, así. Aquí. Exagerando un poquito. La talla nos dice que no es torcida sobre su eje. Esto aquí ustedes ya saben. Esto que se divide en tres sería la extremidad posterior. Esto con el cartílago aquí sería la extremidad anterior. Y esto aquí sería el cuerpo. Todo esto es el cuerpo, ¿sí? Entonces aquí la extremidad posterior tiene la cabeza. Todo esto es cabeza. Esta parte más estrecha aquí, cuello. Y esta parte aquí súper exagerada, tubérculo, ¿sí? Entonces la extremidad posterior se divide en tres también. Cabeza, cuello, tubérculo. No me interesa. El cuerpo me interesa muchísimo. Posición anatómica, esto es una vista superior. Entonces esto es la cara superior. Cara superior, ¿qué es lo que más nos interesa? Vamos a comenzar así. La cara superior, pasamos el dedo. Pasando el dedo. Lo que más me va a llamar la atención es la presencia de un tubérculo, de una saliencia. Un tubérculo famosísimo, un tubérculo que tiene dos nombres. Tengo que saber los dos nombres. Ahí se ve. Esto aquí es una saliencia. ¿Ok? Elevado. Ahí. ¿Cómo se llama el tubérculo? El tubérculo recibe el primer nombre. Vamos a colocar el epónimo. Se llama tubérculo de Lisfranc. Lisfranc, un francés. Tubérculo de Lisfranc. ¿Está bien? Entonces, ese tubérculo se encuentra ¿dónde? Se encuentra en el cuerpo, específicamente en la cara superior. ¿Recuerdan? Cara superior, cara inferior. Tubérculo de Lisfranc. Ahí después le cuento el otro nombre. Bien, entonces primera característica, cara superior, presenta un tubérculo. Anterior a ese tubérculo, anterior, no se olviden, anterior, posterior, posición anatómica. Anterior al tubérculo existe un surco, una depresión. Y posterior al tubérculo existe otro surco. Anterior un surco, posterior otro surco. ¿Está bien? ¿Cómo se llama este surco anterior al tubérculo? Se llama surco para la vena subclavia. Surco para la vena, peor aquí, vena subclavia. Y la que está posterior se llama surco para la arteria subclavia. Gracias a Dios, los dos son subclavia. Vena subclavia y arteria subclavia.
¿Quién está en el medio del tubérculo? O sea, anterior al tubérculo pasa una vena, por eso se llama surco para la vena. La vena pasó por ahí y dejó su marca, dejó su impresión, dejó una concavidad, una depresión. Y posterior, ¿quién pasa? La arteria subclavia. Pero para entender esto, vamos a volver ahí. Tenemos que entender. Es un poco complicado en el comienzo. La primera vez todo es un poquito difícil. Bien, entonces aquí tenemos la primera costilla. Vamos a entender la primera costilla. Así, posición anatómica. Hay vista superior. Vamos a colocarla así para su estudio. Ahí el alumno me dice, profesor, no consigo ver el tubérculo de Lisfram. El tubérculo Lisfram estaría más o menos por aquí. No sé si consigo. Vamos a aumentar un poco. Ya consigo. Aquí. Se ve una saliencia. Si mi dibujo es súper exagerado, tengo que exagerar para recordar. Aquí se ve una saliencia. ¿Cómo es? Tubérculo de Lisfram. Solo que ese tubérculo tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre del tubérculo? Se llama tubérculo del músculo escaleno anterior. Vamos a conocer. Un músculo se inserta en el tubérculo de Lisfram. Por eso al tubérculo también le llamaron de tubérculo del músculo escaleno anterior. Vamos a ver. Escaleno anterior. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién viene aquí? Viene un músculo súper lindo que vamos a estudiar en cuello. No le importa, me gusta muchísimo. Viene aquí y se insertó. ¿Quién estaba aquí? Aquí estaba el tubérculo. ¿Quién se insertó? Mira el nombre. Músculo escaleno anterior. ¿Está bien? Músculo del cuello. No nos interesa todavía. Este músculo entonces le dio el otro nombre al tubérculo. Tubérculo del Lisfram o tubérculo del músculo escaleno anterior. Y ahí miro. Aquí, la talla nos dice que anterior hay un surco. Aquí tiene que haber un surco. Yo veo aquí. Me dice el alumno. No, profesor, está aquí. La talla. Aquí, anterior un surco, una depresión, que es cóncavo. Y posterior aquí tendría que haber otro surco. ¿Pero quién pasa? ¿Cómo se llamaba el surco? Anterior se llama surco para la vena subclavia y posterior se llama surco para la arteria subclavia. Vamos a ver, colocamos así. Puf. ¿Se dieron cuenta? Vamos a seleccionar. Primera, aquí selecciono esto que después van a entender mejor. Ahí está. Lo de azul, ustedes saben que en los libros... Bien, entonces, ¿quién pasa anterior al tubérculo del Lisfram o tubérculo del músculo escaleno anterior? Vieron, de azul. De azul, vena, no libro, ¿verdad? Vena. Vena, ¿cómo se llama la vena? Subclavia. Vamos a hacer así. Todo esto supuestamente hasta ahora va a ser la vena subclavia. Después te van a entender qué pasó aquí. No nos importa. Entonces, ¿quién pasa anterior? Vena subclavia. Por eso la tarea nos dijo que anterior al tubérculo existe un surco para la vena subclavia. Y posterior, ¿quién pasa? Rojo, es arteria. Arteria, el mismo nombre, arteria subclavia. Yo particularmente confundía quién es anterior, quién era anterior, quién era posterior. Yo confundía. ¿Anterior es arteria o vena? Una cosa, casi todas las venas del cuerpo son más superficiales. ¿Qué es lo que conseguimos ver en nosotros? Venas. Entonces ustedes dicen, venas generalmente son más superficiales y arterias son más profundas. Entonces, ¿quién es anterior? Vena. ¿Quién es posterior? Arteria. Ahí recordar así. Vamos a ver. Hacemos chao a esto. Chao. Ahí. Vamos a dar chao a este. Chao. Ahí. ¿Cómo se llama el tubérculo? Tubérculo de Lisfram o tubérculo músculo escaleno anterior. Ya saben por qué. Porque el músculo escaleno anterior se inserta en él. ¿Quién encuentra anterior? Un surco para la vena. Y ¿quién encuentra posterior? Un surco para la arteria subclavia. ¿Está bien? Entonces vamos a colocar así. Colocamos nuestra caja torácica. Ustedes ya saben que aquí la clavícula no hace parte de la caja torácica, pero me va a ayudar a una cosa. Primero, ¿dónde está el escaleno? Ahí está, lado derecho. Aquí está. Músculo escaleno anterior en el tubérculo. ¿Quién pasa anterior? ¿Vena o arteria? Ustedes ya saben. ¿Quién pasa es? Vena. ¿Por qué se llama subclavia? Clavia viene de clavícula. La vena está pasando inferior
por debajo de la clavícula, por eso es subclavia, subiclavia, está inferior a la clavícula. Y la arteria, ¿cómo se llama? Se llama arteria subclavia. No nos importa esta partecita aquí, está bien, olvídense de esta parte. Aquí se llama arteria subclavia, ¿está bien? Después vamos a ver qué pasa con la vena y la arteria, por qué mudan de nombre. Bien, entonces solo le quise explicar por qué se llama vena subclavia y por qué se llama arteria subclavia. ¿Está? ¿Quién pasa? Última vez. ¿Quién pasa anterior al tubérculo? Vena. ¿Quién pasa posterior al tubérculo? Arteria. Y eso es lo principal que tenemos en la cara superior de la primera costilla. Lo principal. ¿Sí? Vamos a ver aquí cómo profesores estudiaban en su época. De esta forma. Claro, estudiaba más detalles, todo eso. Aquí vamos a ver así. Vamos a ver mi borrador. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el surco para la vena, surco para la arteria. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Ahí el tubérculo, ya saben su nombre. Y ahí. ¿Quién pasa anterior al tubérculo? Vena. ¿Cómo se llama la vena? Subclavia. ¿Quién pasa posterior al tubérculo? Posterior al tubérculo pasa la arteria. Específicamente la arteria subclavia. Pero esta arteria no pasa sola. La vena pasó sola y la arteria no está pasando sola. La arteria pasa con alguien. Tienes amarillo, no tengo amarillo. La arteria va a pasar con un nervio grueso, nervio calibroso, ¿tá? Amarillo tiene que ser esto. Y ese nervio tiene un nombre. Se va a llamar tronco, un nervio, tronco inferior del plexo braquial. Ustedes van a entender después que el plexo braquial es un conjunto de nervios, claro, que se dirige, como dice aquí, se dirige hacia el miembro, hacia el brazo, hacia todo el miembro superior, ¿está bien? Entonces, plexo braquial se refiere a un conjunto de nervios. Y este nervio que pasa junto con la arteria, o sea, posterior al tubérculo del Linfram, se llama tronco inferior del plexo braquial. Vamos a ver aquí. Ya sé. Volvemos. Aquí tenemos quién. Tenemos la vena, ¿sí? Tenemos la arteria. Vamos a seleccionar todo eso. Tenemos primera costilla, músculo escaleno anterior, vena subclavia, arteria subclavia. Chao a los otros. Y ahí, ¿qué pasa? Colocamos, vamos a ver quién colocó. Vamos a colocar el esqueleto. Ahí, para tener una idea. Con la arteria, aquí tiene que aparecer amarillo. Amarillo. Ahí está. Muchísimo amarillo. Me asusta esto. No, miren bien. Se observan en esta parte tres grandes nervios. Tres grandes nervios. Aquí da para ver uno, muy calibroso, muy grueso. Aquí otro. Y aquí otro. Tres nervios grandes. Seleccionamos. ¿Cómo se llama este? Tronco superior. Ahí sí usamos el nombre. Tronco superior del plexo braquial. ¿Cómo se llama esto? Tronco medio. ¿Y quién pasa junto con la arteria? Prácticamente sobre la primera costilla es el tronco inferior. Por eso la taller nos dice que quien pasa con la arteria es el tronco inferior del plexo braquial. Vamos a seleccionar los tres troncos. Selecciono todo de nuevo. Vamos a ver si entendemos. Ahí. Quito aquí. ¿Se dieron cuenta? Vena pasó anterior al tubérculo del Linfram. ¿Dónde está el tubérculo? Aquí. Tubérculo del Linfram o del músculo escaleno anterior. O sea, la vena subclavia. ¿Quién pasó posterior? Arteria subclavia. ¿Quién está junto con la arteria? Este tronco. ¿Vieron? Está prácticamente sobre la primera costilla. ¿Cómo se llama este tronco nervioso? Tronco inferior del plexo braquial. O sea, la arteria no pasa sola. ¿Sí? Ahí tenemos así, de esta forma. Bien, esta aquí, se dieron cuenta, no llega a la primera costilla. No llega a la primera costilla. Sí llega a la primera costilla. Bien, súper importante. Eso es lo principal de la cara superior en la primera costilla. Lo principal. Tiene muchos detalles. Tiene inserciones musculares, escaleno medio. Tiene otras inserciones musculares, iliocostal, etcétera, ¿tá? Que ustedes tienen que leer del libro. Estoy explicando solamente lo principal de la primera costilla de su cara superior. Bien, la cara inferior es una cara más lisa,
no presenta tubérculo, no presenta surco, sino que se relaciona, ustedes van a leer, con la membrana suprapleural. Eso vamos a ver después en las clases de pleura, la membrana que revista los pulmones, ¿está bien? Entonces lo que quiero que con este video entiendan es que la primera costilla no es torcida sobre su eje, como nos dice la Target, es una costilla que es más plana, es más horizontalizada que una costilla que presenta el tubérculo del isfran o del escaleno anterior, del músculo escaleno anterior, y que anterior a ese tubérculo pasa la vena y posterior pasa la arteria y un nervio súper importante que es el tronco inferior del plexo braquial. Ahí tenemos lo principal acerca de la primera costilla, ¿ok? Y ahora vamos a ver acerca de la segunda costilla antes que se acabe nuestro tiempo. Bien, primera costilla, lo principal, ok. Recuerdan, la segunda costilla es una costilla ya más oblicua. Oblicua. Vamos a dibujar aquí. Vamos a hacer esto. Colocamos el título segunda costilla y le comparamos. Comparamos la primera. Primera es así. Segunda es así. De este lado la misma cosa. Este lado derecho. Lado derecho. Aquí tenemos el eje, la línea media. Estamos siempre en la posición anatómica. Lado derecho aquí. Gente, segunda costilla. Es una costilla oblicua. Esto es una cara. Y esto, de rojo, vamos a colocarle, es otra cara. Son dos caras que presenta la segunda costilla. Esto es un borde y esto es otro borde. ¿Ok? Entonces vieron, súper diferente. Primera costilla plana, segunda costilla oblicua. Borramos la primera, no me interesa más la primera. Primero vamos con las caras, gente. Esta azul, ¿cómo se llama? Cara, ¿cómo diríamos? Si él está así, está de esta forma. Vamos a hacer que ahí, está así. Esta cara, lado derecho, mira, arriba y afuera. Entonces es una cara súper lateral, súper externa. Y esta cara mira abajo y adentro, a la línea media. Entonces una cara inferomedial. Inferomedial. Confunde muchísimo. Practicar. Primera es así, segunda es así. Cara superolateral, superoexterna. Cara inferomedial o inferointerna. De nuevo, último. De esta forma. ¿Sí? Segunda costilla del lado derecho. Cara superior y lateral. Cara inferior, mira abajo, inferior y medial. No decorar, no memorizar, no confundir y no complicarse con los sinónimos aquí. Si es superolateral, yo puedo decir superoexterno. Y esta aquí es la cara infero, ya que mira abajo, inferomedial o inferointerno. Está mirando al eje. Que mira al eje es medial. Que está más lejos del eje es lateral. ¿Sí? Dos caras. Este es un borde, este otro borde. ¿Cómo se llama este borde? Está arriba y mirando al eje. Arriba mirando al eje. Se llama borde superomedial. Y el alumno me dice, mi Dios, estoy confundiendo. Superolateral, superomedial, borde superomedial, cara superolateral. Localizarse, gente, localizarse. Vamos a explicar enseguida de nuevo. Y este borde está mirando abajo y afuera. Borde infero lateral. Súper diferente. La segunda costilla es súper diferente. Primera es así, simples. Tienen que hacer esto. Primera costilla, segunda costilla oblicua. Cara, afuera, supero lateral, afuera y arriba. Y aquí, infero medial, cara. Más fino, borde, supero medial. ¿Por qué supero? Arriba. ¿Por qué medial? Mira el eje. ¿Bien? Y este borde, abajo, ¿sí? Infero. Y afuera, lateral. Pero siempre, yo hacía esto. Primera costilla, segunda costilla, tercera, hasta la última.
Ahí yo me iba recordando todo eso. Bien, entonces primera costilla, segunda costilla. Y ahí repitiendo, tratando de entender. Ustedes ya tienen aquí, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que entender. Siempre sale en el examen. La segunda costilla es una costilla diferente, se dieron cuenta, porque es una costilla más oblicua. ¿Está bien? No presenta tubérculo del linfra, no presenta nada de esos detalles que vimos en el otro. No pasa la vena subclavia, no pasa la arteria subclavia, nada de eso. ¿Ok? Bien. Entonces ahí, segunda costilla, lo principal, ya tenemos costilla oblicua. Y para terminar, vamos a ver aquí las costillas 11 y 12, que la tarea habló poquito. Vamos a volver aquí. Costilla 11 y 12. Son costillas diferentes, ustedes ya saben. ¿Por qué son costillas diferentes? Porque son costillas flotantes. Ustedes saben que las costillas 11 y 12 son flotantes. Aquí se ve súper bien. Esta es la costilla undécima, nos dice, la costilla 11. Y esta es la costilla duodécima, o sea, decimosegunda, la costilla 12. ¿Por qué son diferentes? Primero, un motivo. Primer motivo, no presenta, es libre de cualquier articulación con cartílago y menos todavía con el esternón. Nunca llega al esternón, ¿vieron? No llega al esternón y no presenta el cartílago, es flotante. Entonces tenemos ya un motivo. Son costillas flotantes, no presentan articulación con cartílago, ¿sí? Y con el esternón, ¿tá? No presenta. Libre en su extremidad anterior. Y en la parte posterior, miren bien la parte posterior, solo articulan con una vértebra. Esta costilla 12 está articulando con la vértebra torácica 12. Esta costilla 11 está articulando con la vértebra torácica número 11. Pero profesor, ¿y las otras? Vamos a ver. Miren aquí la costilla 10. La costilla 10, se dan cuenta que está articulando con dos vértebras, con esta y con esta. Vamos a ver otro. La costilla 9, se dan cuenta que está articulando con dos vértebras, con este y con este. Vamos a quitar un ratito aquí para que me entiendan. No quería contarle esto porque es sobre articulación, pero bueno, ya fue. Conté. Ahí está. ¿Vieron? Costilla. Costilla 12. ¿Articula con cuántas vértebras? Una. Costilla 12. ¿Con cuántas vértebras? Una. Costilla 10. ¿Con cuántas vértebras? Dos. Costilla 9. ¿Con cuántas vértebras? Dos. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? O sea, las costillas flotantes 11 y 12 solo articulan con una vértebra. Una diferencia. Ya les dijimos. Las costillas 11 y 12, ¿por qué son diferentes? Libre en su extremidad anterior de cualquier articulación con el esternón o con cartílago. Libre. No tiene nada en la extremidad anterior. Y en la extremidad posterior, otro motivo, otra característica, segunda característica, solo articulan con una vértebra. Y ahí, como tarea, les dejo para que miren sur la tarea una tercera característica de las costillas 11 y 12. Tercera característica, no les voy a contar, ahí ustedes leen y vemos en un futuro. ¿Está bien? Ahí ustedes me van a contar por qué. Terminamos, gente, la costilla 1, 2, 11 y 12. Tratamos de ver lo máximo posible acerca de esta costilla. Estudien el libro también porque falta algunos detalles. ¿Ok? Nos vemos en otro video. Chao, gente.